Buenas tardes, bienvenidos al canal YouTube del Centro Sefarat Israel. El 9 de diciembre es el día para la conmemoración y dignificación de las víctimas del crimen de genocidio y su prevención. Y es por ello que desde Centro Sefarat Israel queremos poner hoy el enfoque en los genocidios acontecidos en la historia, con el ánimo de recordar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, que tiene su origen precisamente en los crímenes cometidos durante el Holocausto. Para impartir la conferencia que hemos titulado Nunca más, reflexiones sobre una expresión manifestada, tenemos el placer de contar con nosotros, con Nora Gaón, que nos hablará de los genocidios del siglo XX, haciendo hincapié en la reflexión sobre la conocida y controversial manifestación que tan fácilmente solemos pronunciar, la del nunca más. Nora Gaón es experta en la historia del Holocausto y fue durante más de 20 años la encargada del Departamento de Habla Hispana en el Museo Ghetto Fighters House, y es de allí que le conocemos desde hace muchos años, cuando solemos ir con grupos de profesores a Israel para la formación en la enseñanza de la historia del Holocausto a los alumnos. Nora, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Centro Sefarat Israel, por invitarme para hablar de este tema que es tan importante. Y yo quisiera comenzar haciendo una reflexión para atrás. Estamos en el siglo XXI y quiero que volvamos atrás un poco al siglo XX. El siglo XX es un siglo con inmensos avances científicos, con avances tecnológicos, con cambios permanentes y acelerados. Fue un siglo, el siglo XX, en el que el hombre salió a caminar por el espacio cósmico y la mujer salió a caminar por el ámbito público. Se reconocieron y se ampliaron derechos en el siglo XX, se desmoronaron los viejos imperios coloniales, hubo guerras frías, hubo guerras calientes, hubo locales, se mató mucho en el siglo XX. Ya no para dominar y extraer riquezas, sino para construir nuevas relaciones sociales y disciplinar sociedades y luego extraer las riquezas. Se pensó y planificó hasta en los más mínimos detalles cómo exterminar a otros seres humanos, y se lo hizo desde un estado llamado moderno. La gran pregunta es, ¿cómo fue posible que en un siglo de tal desarrollo y progreso se cometieran los más atroces asesinatos? El sociólogo norteamericano Murray Edelman dice: cuando un oponente es un enemigo en lugar de un adversario, no es el proceso, sino el carácter del oponente lo que centra la atención. Los enemigos son caracterizados por un rasgo o un conjunto de rasgos inherentes que lo marcan como maligno, inmoral o patológico, y por ello una amenaza permanente más allá del curso de la acción que siga, más allá de si ganan o pierden en un determinado enfrentamiento. El siglo XX es un siglo de genocidios. ¿Qué es esa palabra? ¿Por qué utilizar una palabra cuando es un término nuevo? Como dijo Jessica en la apertura, la comunidad internacional definió en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, adoptado el 9 de diciembre de 1949, y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, interesante, tantos años para que una ley entre en vigor. Pero eso es otra cosa. El artículo 1 lo vemos aquí. Las partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en delito de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional y que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar. El artículo 2 dice lo siguiente: se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional,
étnico, racial o religioso como tal. Y ahí viene una serie de explicaciones. ¿Qué quiere decir perpetrar una destrucción, la matanza de los miembros del grupo, una lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, traslado a fuerza de niños? O sea, ustedes ven que todas las posibilidades están dadas. Y todas las posibilidades bajo ese título, genocidio. ¿Quién trajo al mundo esa palabra? Rafael Lemkin, un experto polaco en derecho internacional, quien horrorizado por las matanzas contra la población armenia, propuso la condena internacional de un delito que cuando fue terminada la Segunda Guerra Mundial, él denominó genocidio. Según Lemkin, la expresión utilizada hasta ese momento, asesinato masivo, para describir lo que había sucedido no era suficiente. Él escribe una obra muy interesante que se llama El eje de la Europa ocupada, y Lemkin crea el término genocidio. Genos, de griego, familia, pueblo, raza, tribu, y el sufijo latino cidium, que quiere decir matar. El genocidio se diferencia de los crímenes de guerra no solo por la violación de las reglas de la guerra, sino por constituir una violación a la humanidad en su conjunto. Por ello, Lemkin sostiene que no debe confundirse la amoralidad del delito del genocidio con la inmoralidad de la guerra. Sí, la guerra es inmoral. Pero hay leyes dentro de la guerra. Y los que luchan en una guerra son soldados contra soldados, no población civil. La definición concreta de los hechos que constituyen crímenes contra la humanidad fue proporcionada y aplicada por primera vez en los juicios de Nuremberg. Son los juicios que se hacen después, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Estos juicios contribuyen a avanzar en las ideas de Montesquieu sobre la ley universal, o sea, la ley que considera a todas las personas ciudadanas del universo. Matar a alguien simplemente por existir es un crimen contra la humanidad, un crimen contra la propia esencia de lo que implica ser humano. El genocidio, ¿qué necesitamos para que exista un genocidio, para que haya un genocidio? Se necesita una otroriedad, el otro, una otroriedad negativa. Es muy fácil de matar a otra persona que no tiene ninguna culpa. Si esa persona y yo estamos a un nivel diferente. Si estamos al mismo nivel, a mí me va a ser muy, muy difícil matarla. Si él va a estar debajo, si no lo voy a ver, me va a ser muy fácil matarlo. Y una cosa muy importante, va a ser muy fácil matar al otro si yo entiendo que lo que hice, la obra, va a trascender el tiempo. Los fundamentos de todo genocidio van a ser culturales, sociales, étnicos, políticos, ideológicos, religiosos. Sí, genocidios por causas religiosas. La tarea siempre es colectiva. No es un loco que se levanta a la mañana y va a matar. Eso no es un genocidio, sino siempre va a ser una tarea colectiva. Y muchas veces esa tarea colectiva va a estar avalada por el Estado. ¿Cómo se avala una cosa así? Se avala a través de la educación, se avala a través de la religión, se avala a través de mitos, y se necesita el Estado, necesita un ejército o no, ya lo vamos a ver, no hace falta siempre un ejército, pero lo más importante es deshumanizar a esa otra persona. En esta charla
yo quiero centrarme en 4 genocidios en el siglo XX. Esos 4 genocidios no van a estar organizados de acuerdo a los números de muertos o simplemente cronológicamente. El genocidio armenio, el Holocausto, el genocidio de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda. ¿Por qué solamente 4? Porque es el tiempo que tenemos. Porque podríamos llegar hasta el día de hoy, y eso lo vamos a hablar un poco más tarde, cuando en China, hoy en día, hoy quiere decir hoy, mañana y pasado también, los chinos están matando a un grupo musulmán, los uigures. Hoy hay campos de exterminio en China. Nosotros no lo vemos, es lejos. Nosotros compramos cosas chinas, por supuesto. Nosotros viajamos a China cuando hay posibilidad de viajar a China, pero no sabemos que hoy en China el Estado está haciendo un genocidio. Por eso, porque no tenemos tiempo, vamos a hablar solamente de 4. Y vamos a empezar con el genocidio armenio. El genocidio armenio tendría que hacer dos palabras de un poco de historia. Durante el Imperio Otomano había 2 millones de armenios en la Anatolia Oriental. A finales del siglo XIX, los armenios se organizan con una idea de hacer un Estado independiente. En 1914, la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, el ejército ruso invade parte del Imperio Otomano y un pequeño sector de la minoría armenia se alinea contra los turcos a favor de los rusos. Y se dan cuenta que eso es lo que enciende la chispa. Se produce un levantamiento en Van, en la ciudad de Van, y el gobierno otomano, que como a cualquier gato que le pisan la cola grita, el gobierno otomano ordena la deportación a zonas seguras para impedir otros levantamientos, por supuesto. En mayo de 1915 comienza una deportación masiva forzada de los armenios, mujeres, niños. No se los llevan en trenes, no. Caminan, largas caminatas, asesinatos. La gente sale de Armenia para llegar a Siria y para llegar a Irak. Los números, no hay números exactos. Se habla de hasta 1,5 millones de armenios. Dijimos antes que hace falta una ideología, y el ideólogo de todo esto es un ideólogo turco, Dr. Nazim, que dice absolutamente necesario eliminar a la población armenia de manera integral. Por supuesto. Eso es lo que él dice y eso es lo que se hace. Se detienen intelectuales, se matan a los hombres, a las mujeres y a los niños se los deporta, y ese es solamente el comienzo de un conflicto que yo pienso que sigue hasta ahora. A pesar de que Armenia hoy en día es un estado independiente, Turquía hoy en día no reconoce al genocidio armenio. Yo que puse en esta 2 fotos muy conocidas de esta gente que caminó por el desierto, y una cosa importante, que es una pregunta que siempre surge: ¿el mundo sabe en esa época? ¿Sabe lo que está pasando o no? Esto es del New York Times. ¿Sí? No es un diario, un periódico local, no. Es el New York Times que dice millions of Armenians killed in the exile. ¿Lo saben o no lo saben? ¿Y qué se hace? No hay Naciones Unidas en esta época, estamos en el 1915. Si seguimos en la línea histórica,
nos encontramos con el Holocausto. ¿Y qué se puede decir en 2 palabras sobre el Holocausto? Es dificilísimo. ¿Qué imágenes puedo yo poner aquí para mostrar lo que fue el Holocausto? Por supuesto, Auschwitz, por supuesto, el número tatuado, por supuesto, los trenes y por supuesto, esos niños. ¿Se acuerdan que el artículo 2 habla de los niños? Aquí estamos. Y esto lo vamos a ver en los 4 ejemplos que traigo. ¿Cómo resumo el Holocausto? Persecución y asesinato masivo y sistemático de 6 millones de judíos. ¿Por qué? Por ser judíos. ¿Cómo? Muy fácil. Cuando hay un líder como el líder que llega y habla de una teoría racial donde la raza aria es la superior y la pureza racial, donde Alemania se convierte en un estado racial, no hay ningún problema en hacerlo. La propaganda, la educación y especialmente el terror. ¿Cuándo comienza el Holocausto? Hay historiadores que dicen que fijan el noviembre del 38. Kristallnacht es el comienzo del Holocausto. Hay otros que dicen el comienzo del Holocausto es el asesinato sistemático, los campos de exterminio. Hablamos muchísimo del Holocausto. Podríamos seguir hablando, pero seguimos. Y seguimos con un genocidio, el genocidio de Yugoslavia. Cuando hacemos un poco de historia, ¿qué es lo que pasó en Yugoslavia? Dentro de Yugoslavia siempre hubo diversas fracciones étnicas. Siempre hubo confrontamientos entre esas fracciones, especialmente entre los croatas y los serbios. Durante la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia es ocupada por los nazis y esos enfrentamientos, ¿sí? Esas diferencias se hacen muchísimas más evidentes. En 1943, Tito, el gran líder de Yugoslavia, habla en su discurso de un equilibrio interétnico. ¿Cómo se puede hacer un equilibrio interétnico cuando hay Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia? Es muy difícil hacer una amalgama de todo eso, de todo eso. Cuando empezamos a hablar de ese fraccionamiento y crisis después de la caída del bloque comunista. Después de la caída del bloque comunista hay una ola nacionalista que desintegra todo. Miles de croatas fueron expulsados de la zona de Serbia, más de 20.000 personas fueron asesinadas y en la zona de Bosnia-Herzegovina, donde los musulmanes eran la mayoría, 44% de la población en Bosnia eran musulmanes, Milosevic, que es el líder de turno, inicia una lucha en el territorio bosnio. Se mata, se expulsa a la población croata y musulmana. Los serbios hacen sitio en Sarajevo durante 44 meses. 44 meses de sitio. Murieron más de 10.000 personas, 28.000 desaparecidos, violaciones, campos de concentración y torturas. La guerra sigue en Yugoslavia. La población bosnia musulmana pierde entre 20.000 y 25.000 personas. Se casa con Z. A los hombres desaparecen 20.000 personas.
Esto no es guerra, esto es puro genocidio. Ustedes ven esta foto. Esta foto me hace acordar a Auschwitz. Y no es Auschwitz, es muchos años después en Yugoslavia. Y los niños, siempre los niños, y los desplazados, siempre los desplazados. Y llegamos al último genocidio del que vamos a hablar, es el genocidio de Ruanda. Y en el genocidio, cuando hablamos de Ruanda, hablamos de África. Y cuando hablamos de África, hablamos de allá, lejos. No es Europa, no es Europa. Ruanda es un país, fue siempre un país con divisiones étnicas claras entre dos tribus, los Hutus y los Tutsi. Antes de la colonización europea, antes de que los belgas lleguen a Ruanda y la colonicen, los Tutsi eran los dominantes y los Hutus eran los vasallos, así de claro. Llegan los belgas y crean una jerarquía, o sea, hacen que esa jerarquía que ya existía sea mucho más clara. ¿Qué quiere decir clara? Los Tutsi, dijimos que los Tutsi son los dominantes, los Tutsi van a ser para los ojos de los belgas europeos bajo piel negra, o sea que les van a dar derechos, van a hacer leyes, los Tutsi van a ser la raza superior. ¿Raza superior? ¿Se acuerdan? Hablamos de una raza superior. En el proceso de independencia contra los belgas, los Tutsi fueron anticolonización. Entonces la administración belga creó una nueva élite. Si no voy más con estos, voy con estos. Los belgas les dan a los Hutu más derechos. En 1962, Ruanda recibe la independencia y el partido vencedor, por supuesto que son los Hutu. Entonces, llegamos hasta 1994, hace poquito atrás, el 6 de abril de 1994, se da la orden en la tribu Hutu de masacrar y terminar con todos los Tutsi. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se da una orden que no importa si están casados, si hay familiares, no importa, todo el que sea Tutsi hay que matarlo, punto. En 100 días, no 6 años de la Shoah, no, en 100 días, los Hutu matan a 800.000 Tutsi. ¿Con qué? Con esto, con machetes. Con machetes que generalmente en el kibutz, en mi kibutz, se utilizan para cortar las bananas. Exactamente con esos machetes, con esas... no hace falta aquí campos de exterminio. ¿Para qué Auschwitz? Si puedo matar perfectamente con un arma así. 800.000 personas, 800.000 Tutsi asesinados, fueron el 80% de la población, asesinados en 100 días. Y si queremos hacer algo interesante, muy cruel, pero muy interesante, podríamos decir que cada día mataron a 8.000 personas, cada hora mataron a 300 personas y cada minuto mataron a 5 personas. Eso solamente es matemática, pero los resultados se ven hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan las fotos de los niños? Los niños, siempre en el medio. Yo no sé cuándo pudieron ustedes tener la oportunidad de escuchar un testimonio de alguien que pasó estos genocidios. Escuchamos testimonios de gente que sobrevivió a la Shoah. Yo los invito a ver una película muy corta, 10, 14 minutos, hecha en Inglaterra. La película se llama Vidas desperdiciadas. La película fue hecha en el año 2000, hay que tenerlo en cuenta.
La organización que hace esta película se llama Aegis, que es una organización para la prevención de crímenes contra la humanidad. La película está dirigida por Stephen Smith y este hombre es el cofundador del primer memorial del Holocausto en Inglaterra, que se llamó Beit Shalom. Él hizo también una organización como iniciativa para prevenir genocidios. Esta película fue hecha en el 2000. Yo creo que vamos a poder hablar después y pensar juntos después qué nos deja esta película. Así que yo le pido a mis compañeros, ¿sí? Que gracias. I've lost 50 members of my family. I've lost my mother, my father. I've lost whole families. After 50 years that the world had stood and said, never again, this can never happen again after the Holocaust. It happened and it took 3 months and nobody reacted. And it's very clear that genocide is an act that takes time to plan and prepare. No parents, no relatives, nothing. I had only one cloth. Only one cloth. It was very sad. There is a scourge which has plagued the world for generations. It has no human boundaries. It respects no religious or political beliefs. Throughout the 20th century, all over the world, it has contributed to the murder of millions of innocent men, women, and children. We call it genocide. We live in a world of which we could so easily despair. When we dare look back, we see a past littered with the debris of ruined communities and the planned destruction of entire populations. Sometimes, depending on the circumstances, we call it war. Sometimes we call it ethnic cleansing. Sometimes, genocide. Whatever we call it, we have wasted lives. Lives of every kind, from every kind of background. My home life was a very happy one. As I said, we lived in a village, a very carefree life. We had my brother and myself, 2 children in the family. There were about 26 other Jewish families living in Pelshergood. I was married in 1985 when the genocide of Rwanda happened. I had 4 children, 2 boys and 2 daughters. I've now 2 daughters, and I lost my 2 boys in the genocide. My father was a laborer, my mother was a housewife. And, I have 2 older brothers. And I lived for almost 23 years in that village. These are the faces of genocide in the 20th century. Most notoriously in Europe in World War II, with the mass murder of Jews, Gypsies, and Slavs. And in Rwanda at the end of the 20th century. And in Armenia during the First World War. In 1915, an extreme Turkish nationalist government carried out mass killings of Armenians on a scale hitherto unknown in modern times. Early victims were professional people and intellectuals. This was followed by shootings, and finally the rounding up and deportation of helpless women and children who were banished to the Syrian desert, where they died of starvation, thirst, or simply of exhaustion.
Harriet Univasian, in the center of this picture, was 7 years old when the massacre began. All my relatives, all our relatives, all my aunts, uncles and so on, they were deported to Deir Zor and they were massacred there in Deir Zor. Every other night almost, there's a nightmare of those things that happened. Because I was born in Marash, I saw there as a child people who were hanged. Different corners. If I were to go there, I could point to the place where I saw people who were hanged. In Germany, the Nazis won popular support, and their growing military might brought terror to the street. The Nazis' racial laws stripped the Jews of their citizenship, livelihoods, and every vestige of human dignity. With Europe convulsed by war, Nazi racial policy became the most organized, widespread, and complete genocide of all time. Trains from every corner of Europe transported entire families to the death camps and work camps where practically all disappeared without trace. Those who survived are scarred by their ordeal for all time. Terror of Auschwitz had invaded me immediately. The drama of it was present. The SS were there on the platform. The dogs were there, shouting and screaming, and the selection took place immediately. I was selected to go to a different queue from my mother, and young children and the elderly were taken to the gas chamber. So that immediately had made me realize that this is outside humanity. The origins of the Rwandan genocide lie deep in the history of Belgium's colonial past. The Tutsi minority have been the favored class. When conflict came, the Hutus waged revenge with determined ferocity. But in every other way, it was a planned and sophisticated operation. The campaign was that Tutsi are enemies. Tutsi wants to take the country. They like power. So you better kill them because they're attacking. If you don't kill them now, they're going to take the power and they're going to kill you. In 12 weeks, between April and July 1994, 800,000 Tutsis were shot, speared, clubbed, or simply hacked to pieces in the streets, in their homes, in their churches, and in their village squares. Often friend turned against friend. One of my best friends called Mbarushimana Idrissa, we used to call him Kibaya, was my best friend. And we grew up together and we did everything together. And unfortunately, he lost his mother very young. But he asked me, like, Apol, do you think that I can take a machete and kill you? And I told him no, because I believe that he could never do that. But the same year I left, the next thing I knew about him is that he had changed, he had become a big militia, and he's the one who killed my mother. So it's a big disappointment. A country like mine, in Central Africa, very far, in a small country, it's a crime against humanity. It's a crime against humanity. I think the international community has got a very big responsibility, because I remember very clear telling my family to move and get out of that country because I could see things were going crazy. But they believed that the UNAMIR was there, the UN was there to protect them.
Once again, as in the years preceding the Second World War, the international community failed to respond. Genocide never happens by chance. It is always planned and coordinated. There is always a path to genocide. Each time the path is different, but its similarities are stark and its consequences equally painful. Take, for instance, what has happened in former Yugoslavia. By the time there was intervention, many of the people were killed. And so, unless something happens long before that happens, innocent people will die. At some point, it should stop. Because if we are revenge for what happened to us, then we can only expect children of our victims to revenge, to us or to our children, and it becomes a never-ending cycle. So somebody has to break the cycle. I don't think that the genocide had happened just like that. It's a big plan, well planned and well achieved. But the question remains, can genocide be predicted? If it can be predicted, are we able or willing to prevent it? The signs are always there. The ominous beginnings may not result in genocide itself, but at the point at which you can identify it, by then it is already too late. I think we can recognize certain signs, and once it has certain signs that could lead to genocide. And because we can't disinvent Auschwitz anymore. To prevent it, we must recognize it before it becomes a reality for innocent lives. Were there any mass demonstrations out in the street? Were there any petitions being taken to the House of Parliament? What was there going on? If I leave something to be done by somebody, that somebody can leave it to be done by somebody else. So if all of us, we end up saying, it's not my responsibility, it will end up with, like, the person who's doing whatever is doing wrong will go on doing it because nobody's stopping. It's not easy, but you can try. You can try because you are obliged to live together. By the time the transports are being filled with men, women, and children on their way to being shot, gassed, or burned, by then it's too late, and once more we shall be faced with mourning wasted lives. I don't know really the value of civilization, or is it just a very skin deep veneer civilization? Are we perhaps humans capable of what I had seen? This thing shouldn't happen in the world. Not in Rwanda. I mean, was it when they said never again, no genocide, the whole world will react if such a thing happens? This never again, was it meant was it just a statement, or was it meant for some people, not for others? Ok. Yo espero que esta película corta nos deje con un montón de preguntas, no con respuestas, con preguntas. Y una de esas preguntas podría ser resultado, sí, de lo que este muchacho de Ruanda dice al final. Y él pregunta, ¿dijimos never again? ¿Dijimos never again? Ok. ¿Para quién? ¿Solamente para un grupo o para todos? Porque si dijimos
que esto no va a suceder más, porque sucedió, porque sigue sucediendo. Yo me quedo con esas dos palabras, never again, nunca más. Y ese nunca más fue por primera vez asociado a los prisioneros que se liberaron en Buchenwald. Esta foto de Buchenwald, donde hay un monumento y está escrito en varios idiomas, never again, en varios idiomas. Y en el en Treblinka, en el monumento en Treblinka, donde no quedó nada. Treblinka no es Auschwitz, en Treblinka no quedó nada. Sobre una piedra está escrito never again, en varios idiomas. En varios idiomas, porque si uno entra aquí y no sabe inglés, está escrito en ruso y está escrito en francés y está escrito en hebreo para que sepamos que never again. Ahora, hay un problema. Y el problema es si este never again se refiere solamente al Holocausto o si es un imperativo universal. Si es un imperativo universal y lo dejamos de costado del Holocausto, o sea, después del Holocausto se dijo never again y lo seguimos diciendo, y lo seguimos diciendo, y lo seguimos diciendo. Hasta tal punto que ese never again es utilizado para muchísimas ocasiones, en muchísimas ocasiones. En Argentina, ese nunca más va a ser contra la Junta. Y en Estados Unidos, ese never again van a ser contra los campos mexicanos de la época de Trump. Ese never again va a aparecer en Ruanda en una fosa común. Y ese never again va a aparecer también en una protesta antinuclear. Ese never again va a llegar a tal punto que una película de James Bond se va a llamar muy parecido a never again. O sea, esas dos palabras en algún momento fracasaron. Fracasaron porque como mantra no tuvieron ningún fruto. ¿Por qué? Porque hubo todos esos genocidios y como dijimos al principio, hay hoy en día también genocidios. Hace falta una concientización para que no está todo perdido. Yo no creo que esté todo perdido. Hace falta una concientización. Y esa concientización me va a llevar a reírme o a sonreír cuando veo una caricatura de este estilo. Y me va a llegar a hacer pensar en un ramo tan lindo de rosas cubierto con esta cinta donde está escrito Never Again. ¿Es eso solamente Never Again, una cinta blanca donde está escrito Never Again sobre un ramo de rosas? Si no hay concientización atrás de esas dos palabras, entonces sí fracasamos. ¿Cómo se llega a una concientización? Especialmente concientización en generaciones jóvenes. En Inglaterra se hizo hace poco una encuesta en jóvenes de colegios secundarios que sabían sobre los últimos genocidios. Pero un porcentaje muy pequeño había escuchado algo sobre Yugoslavia y casi nadie había escuchado algo sobre Ruanda. O sea,
Si la concientización no se hace a través de la educación, no solamente la Shoah, los genocidios, eso que llega a ser un imperativo moral, hablar de hacer never again. Porque si no lo hacemos, perdemos. Y lo que perdemos, lo vamos perdiendo despacio, pero lo vamos perdiendo. ¿Qué aprendimos? Aprendimos muy poco. Si el interés de las naciones va a ser solamente un interés político, y ese interés político va a estar antes del cuidado de las vidas humanas, eso muestra que aprendimos muy poco de la historia y que si aprendimos muy poco va a repetirse. ¿Debemos mantener esa mantra never again? Yo pienso que sí, pero debemos actuar también. Y actuar antes de que sea tarde. Porque la indiferencia y la ignorancia son dos enfermedades casi incurables. Y si de ese never again vamos a llegar a un again, otra vez, a otro conflicto, a otro genocidio, y eso nos va a hundir. Ese otra vez nos va a hundir. Por eso, para finalizar, hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos y ver lo que está pasando. Tomar acción, quizá. Actuar y principalmente, yo creo en eso básicamente, educar sabiendo que esto es posible y que nosotros somos posibles. Nosotros tenemos esa posibilidad como seres humanos. Nosotros podemos matar. Y si nosotros podemos matar, cualquiera de nosotros puede matar. Eso hay que verlo un segundo antes, como dice la película. Cuando la gente ya es llevada en los trenes, es tarde. Cuando la gente ya es llevada como los armenios en el desierto a Siria, ya es tarde. A través de la educación podemos hacerlo y debemos hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora, por compartir con nuestro público tus reflexiones, desde luego muy acertadas, y por darnos esta conferencia sobre los genocidios que desde luego nos da mucho que pensar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.